Bueno, bienvenida, profe. Ya te estábamos presentando un poco sobre tu recorrido desde la historia natural, Escuché, los se estaba hasta escuchando, hoy. pero no me escuchaba nada. Bueno, súper. Entonces, cuando quieras, ahí ya puedes empezar a compartirnos. Listo. Me comentan si me están viendo. Sí, Sí. ya en este momento vemos tu pantalla. Bueno, bueno, primero que todo, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias en primer lugar a todos los organizadores, en especial a la red Acacana y todas las instituciones que están colaborando en este webinar. Un saludo muy especial a Juana Suárez por esta invitación que me hace y pues felicitar la coordinación que ella viene realizando en este tema desde el pasado lunes junto con Laura María Barragán. Muchas gracias. Em, He enmarcado esta conferencia, ahorita, como bien dijo ahorita Juana, colecciones de piezas, saberes y redes, el pensamiento holístico de Humboldt en el conocimiento científico, teniendo en cuenta lo que ella me expresó que quería que compartiera con ustedes el día de hoy, a partir de mi experiencia en todos estos años, como ella reseñó anteriormente. Entonces, pues es un poco volver a lo mismo que han estado dialogando en este par de días y ahora en la mañana, pero haciendo un poco más de énfasis precisamente en ese conocimiento y en lo que mencionaban ahorita de ese conocimiento interdisciplinario. Entonces, espero compartir un poco mi visión de Humboldt y poder ampliar un poco las preguntas y los comentarios que le hicieron a la doctora que me precedió, importantes comentarios relacionados precisamente como hacia dónde va la ciencia en la actualidad. El temario que tengo previsto es cómo empieza Humboldt a captar información, el enfoque que él hace en las mediciones, las colecciones biológicas, que bien hizo mucho énfasis mi maestro el día de ayer, el profesor John Simmons, lo que yo llamo Frankenstein, un análisis posterior de los trabajos de él, muy rápido, cuál es el legado que considero nos ha dejado o me ha dejado, porque a todos nos ha dejado algo, y eso es lo que hemos escuchado en este par de días, y a quién inspira, que es básicamente unido a la última pregunta que hizo Max Martín, eh, ¿a quién inspira Humboldt en este momento? Entonces, empezando con la información, como ya lo han visto hasta la saciedad, el Chimborazo, que no conozco, que tengo que conocer, em, él cuando llega acá a hacer sus exploraciones por esa inquietud que él tiene del saber, él empieza a trepar esa cordillera y y a pesar de, me imagino, las vicisitudes de subirse hasta 5.900 metros sobre el nivel del mar, infracción que no lo cuentan los diarios, el, 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 el mal de alturas que sufrimos, solo hablaban de algunos de los que lo acompañaban, pero no de él, yo creo que lo sufrió. Eh, pero el llegar allá a esa cima, y como lo comentan varias autores que han leído muchísimo la vida de Humboldt, cómo él llega allá y se impacta el estar en esa cima y ver desde allá el paisaje, ver desde allá y preguntarse qué está pasando aquí, por qué está esto aquí, esta cambio de la vegetación, esta parte agreste que seguramente también pasó,
y empieza no creo que ahí empiece, ya venía con sus inquietudes, pero ahí, para mi concepto, aterriza esto de que esto no es solo, de que la presencia de cierto tipo de vegetación no es independiente a otros factores. Y es cuando empieza a hablar de esa concepción de que el mundo es un organismo vivo, un organismo cambiante. Si bien no lo dicen esas palabras, luego lo va expresando en su obra. ¿Cómo, cómo esto está interrelacionado? ¿Cómo esto no es ajeno a lo que va encontrando él a lo largo de su camino? Él empieza a analizar, como ya lo han dicho mis predecesores, no las cosas de forma independiente, sino en ese conjunto, y empieza a analizar esa vida que se está presentando. Y empieza entonces a preguntarse, ¿y esto cómo está interconectado? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué este tipo de vegetación está sobre este tipo de suelo? Ahorita lo decía Juana, pronto una colección de minerales, de pronto por un comercio de minerales. No, también de pronto, porque él sabe, él era consciente de la importancia de la geología, la roca. Como siempre decimos, lo único que está escrito en roca es el tiempo. Él sabía que la roca le estaba contando el tiempo, le estaba contando cómo está evolucionando ese continente, le estaba contando esos millones de años, le estaba contando en que no eran hechos aislados que se encontrara este tipo de vegetación en esta cordillera u otro tipo de vegetación en la llanura, que era muy diferente a lo que seguramente ya conocía muy bien de Europa y otras regiones. Entonces empieza a mirar esa relación de la roca con las plantas, de las plantas con los animales, y por qué no, luego, ¿y había alguna relación con los seres humanos? Entonces empieza a mirar que eso no son fenómenos, vuelvo y repito, no son fenómenos aislados, y empieza entonces ese análisis holístico que estaban hablando ahorita, ese análisis interdisciplinario como tiene que ser, ese análisis para la comprensión de por qué en ese sitio, si venía ya, había pasado por La Habana, ya había pasado por Colombia, estábamos ahorita en Ecuador, ¿por qué esto variaba tanto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Entonces, no solamente él empieza a captar esa información de primera mano, qué plantas hay, qué animales hay, qué rocas hay, cuál es la composición de estas rocas, sino que empieza a mirar un poquito más allá, empieza a detenerse en, ¿y cuál es esa relación que hay en estas plantas con estos animales, con este clima? ¿Quiénes están relacionados con estas plantas? Y se pone un ejemplo muy sencillo que coincidencialmente se relaciona con un ejemplo que me encanta mucho también colocar a nivel de ecología. Y él entonces, cuando él no solamente estaba aportando, como ya lo hemos dicho, en esa taxonomía, en ese nombrar plantas, nombrar animales, sino también en, ¿y usted qué está haciendo en este momento? ¿Usted con quién convive? Y empieza uno de los ejemplos, ayer daba mi profe John Simmons otros con el canto de las aves, yo traigo a colación el de la palma, el de la mauricia flexosa, el del moriche. ¿Cuánta gente, cuántos animales se relacionan con esta sola palma? O con toda un cultivo de palma, o con todo un sembradío de palma, un cultivo no comercial, un cultivo nativo. ¿Quiénes están relacionados? ¿Por qué existe esa palma? ¿Desde hace cuánto está existiendo esa palma? Entonces él empieza a mirar
¿Quiénes son los dispersores? ¿Quiénes están visitando a esa palma? Esa palma, para ponerlo en el contexto de nuestros nombres actuales o de nuestras vocabulario actual, ¿cuál es el servicio que esa planta le está dando a la fauna? Entonces empieza a detenerse y para eso se tiene que sentar y detenerse. No es simplemente ir caminando rápido como ahora lo hacemos y recolectar aquí y allá, sino sentarse, como yo le digo a mis muchachos, a dialogar con lo que tienen al frente, y dialogar con esa palma y empezar día y noche a ver quién la visita. ¿Quién la visita? Como lo dice Rosario Rojas en su tesis doctoral, en el quien empieza ella a estudiar esta palma, no a estudiar esta palma, sino a estudiar las aves que visitan esta palma y se encuentra con la gran sorpresa que ya la había visto Humboldt, en la cual no es el ave el protagonista, sino es la palma la protagonista. ¿Quiénes me visitan? ¿A cuánto le oferto alimento? A lo largo del año, cuántas veces estoy pepiado? ¿Quién me está comiendo mi pepa madura, mi pepa podrida, mi pepa verde? ¿Quién ¿Qué mamífero está rompiendo como una ardilla, como lo muestro acá, una ardilla grande o una ardilla pequeña, está rompiendo desde allá arriba esa teca y se me cae, y otra gente, como las ratas espinosas, como los borugos, como las pacas, van y se las comen y las transportan a otro lado? Entonces, ¿quién es toda esa gente faunística que está ahí tratando, que está colaborando en que esta palma se disperse? Y solo estoy hablando de los dispersores, no estoy hablando de los polinizadores. ¿Cuántos están interviniendo ahí? Si yo palma me afecto, ¿a cuántos ratones, a cuántos mamíferos, a cuántas aves y otros insectos y demás estoy afectando? Porque la talé, porque me servía para mí, para el uso de mi casa. O cuando estoy acabando estos ratones porque son muy feos, o los borugos y los ñeques porque es una carne muy rica, no estoy acabando con los dispersores de ellos. Y entonces empieza a caminar, como yo digo, las plantas también caminan, se ayudan de los otros para ir caminando. Entonces van sembrando, algunas van saliendo ahí alrededor de ellas y otras van caminando y se van dispersando y las se van alejando y se van ampliando su distribución. Eso lo vio como. Eso se sentó a analizar y lo escribió en sus notas. Entonces, él empieza a dar esos primeros pinos en la ecología, que es muy importante para la comprensión de los paisajes que nosotros tenemos. Pero como bien decían ahorita, él no trabajó solo. Y no trabajó solo, no únicamente con los investigadores, los ilustradores, los comerciantes que iba encontrando en el camino. También trabajó con las comunidades, como menciona muchas veces, y por eso es lo que empieza a mencionar también de la esclavitud. Pero no solamente era eso, sino el diálogo que tenía con la comunidad, porque las comunidades de esta región de Latinoamérica eran las que conocían la zona donde estaba. Él no, él conocía la zona europea o su territorio, pero acá no. Entonces, ¿quién le va a enseñar cómo es el territorio? Y empezaba precisamente no solamente con esas indagaciones, sino también a buscar la información, como en México lo hacía con este calendario azteca, y a escudriñar todo las maravillas que dice este calendario azteca. Todas las historias que cuando uno ve con lupa, ese calendario empieza a contarlos. Clima asociado con cosechas, asociado con lluvias, asociado con pepeado de plantas. Entonces empieza a sacar información, a analizar, a comprender muchísimas cosas que seguramente ya venía analizando. Entonces viene tomando esa información básica a partir de la observación, a partir de sus inquietudes, pero algo que también tiene Humboldt
es que tiene equipos. Bueno, obviamente tiene recursos para hacer este viaje, como ya lo dijeron, tiene recursos para tener los equipos que tiene y sabe qué es lo que tiene y empieza a medirlo, no simplemente los está paseando por ahí. Y es ahí donde, de entre tantos que ya han dicho, utiliza, con uno de sus equipos, puede establecer ese campo magnético que tiene la Tierra, esa inclinación que tiene la Tierra. Y básicamente lo hace, como lo estaba diciendo la historiadora ahorita en la conferencia anterior, cuando él viaja de Colombia a Ecuador, porque él no está mirando como nosotros cuando viajamos, mirando por la ventana el paisaje o durmiendo en el bus, sino él estaba pendiente de dónde iba caminando, por dónde lo iban transportando. Iba midiendo todo donde estaba y empieza a encontrarse con esta variación de las medidas. ¿Y qué está pasando? Y llega ya a Ecuador, ¿qué pasó acá? Y empieza a comprender este dato tan importante como es la parte magnética y la importancia de eso para las corrientes marinas, entre muchísimas otras variables que se tienen en cuenta. Pero seguimos con nuestra medición y como él era un aficionado a las montañas, un aficionado, ¿cómo está conformada esa montaña? Un aficionado a saber el origen de los volcanes, qué está pasando con los volcanes, para ponerlo en el contexto de lo que estábamos viviendo en estos días aquí en Colombia, 40 años después de Armero. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Y empezar a comprobar con sus observaciones y con las medidas que estaba tomando, estas montañas son aisladas, estas montañas tienen una interconexión, ya que lo uno a otra de mis áreas de trabajo, que son las cavernas. Hay una interconexión subterránea en estas montañas, hay una conexión entre ellas que me lleva de un lado a otro, de región a región. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa cuando nosotros rompemos esa interconexión? ¿Qué pasa cuando nosotros acabamos con la montaña? Entonces él empieza a mirar y a tratar de comprender cómo es eso, qué está pasando. Y a la vez, volvemos al principio de lo que empecé, a comprender cómo ha sido, cómo fue, cómo es la evolución de la Tierra, qué está pasando. Y como lo decían en estos días, esto todavía está vivo. No porque, como digo yo, porque llegó el humano, entonces ya esto dejó de temblar, ya esto dejó de tener erupción volcánica, ya esto pasó. No, Tierra está viva. La Tierra continúa con sus movimientos, con su proceso evolutivo normal. Otra cosa es que lo estemos acelerando. Esos son otros temas que hablaremos un poco más adelante. Pero entonces él aquí empieza y empieza, pero no solamente a medirlos y a observarlos, sino a algo que les enseñamos mucho, por lo menos a los muchachos de uno de los cursos que nosotros dictamos en la Nacional, que es de taxonomía, que es, pero esa información que usted tiene, que está observando, tiene que aterrizarla en una libreta de campo, aterrizar esas ideas que se les... Escríbalas ahí, qué es lo que usted está viendo, qué es lo que está analizando. Si dibuja y así no dibuje como yo, al menos haga un bosquejo, haga algo que le permita recordar e interpretar ese análisis. Y es precisamente él lo que hacía. Y ya eso le ponía color. Porque él tenía claro que no solamente era necesario observar, no era solamente necesario medir, sino que era importante integrar todo, analizarlo, establecer las relaciones, establecer por qué esta vegetación no subía más allá de unos 2.800 metros de altitud,
porque cierta fauna se quedaba solamente en las sabanas. Entonces era importante establecer esas relaciones y establecer, vuelvo y digo como lo vamos a hacer énfasis más adelante, establecer que estas relaciones también tenían una relación con el ser humano. Entonces aquí en este bosquejo rápido se muestra eso, ese trajinar que él hacía desde el Chimborazo. Tenemos estos gradientes altitudinales, tenemos estos tipos de vegetación, tenemos estos tipos de clima. ¿Se parece a lo que yo conozco? ¿Se parece a lo que yo he analizado en el pasado? Pero también era consciente que no se podía quedar solamente en el escrito sin tener la evidencia. ¿Quién le iba a creer? Si actualmente tampoco creemos muchas cosas, pues tenía que tener la evidencia. Entonces, lo que hablaban ayer, el profe Simons, de la importancia de Humboldt en las colecciones científicas, porque estábamos hablando de rocas, estamos hablando de seguramente instrumentos, como lo acaba de decir la historiadora, y de colecciones biológicas, fauna, flora y otros. Entonces, esa, ese interés por empezar a hacer esas recolecciones y más de algunos ejemplares que él los había visto, como lo escribo ahí, que dice Wolf, en solamente en las colecciones allá en Europa, colecciones disecadas, seguramente muy bien preservadas, seguramente no tan bien preservadas, pero que no tenía la evidencia de cómo se comportaban, de esas coloraciones que tenía. Empezaba a aterrizar seguramente tantas preguntas que él venía con esas después de observarlas. Y es precisamente acá en el Orinoco donde empiezan como un plan a hacer muchísimo más énfasis en estas colecciones. Pero como decía anteriormente, no solamente estaban haciendo énfasis en el ejemplar, sino en observarlo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Y no, anteriormente le estaba hablando de la ecología, pero ¿cuál es su comportamiento? Entonces también empieza el padre para mí de la etología. Observar el comportamiento, un ejemplo de tantos, los primates. Esta párrafo extenso para mí en una diapositiva lo coloco porque implica varias cosas. Uno, para mí, la importancia de las colecciones. Si usted no tiene la evidencia, no podemos decir, no podemos además corroborar, porque muchas, para poder definir si es una especie nueva o no, tenemos que ver características externas, pero muchas las tenemos que ver características internas de cráneo, de la parte osteológica de la cintura pélvica, pectoral, de sus extremidades, entre muchísima otra información que necesitamos traer de estos ejemplares. Entonces es importante estas recolecciones y mucho más en esa época que no se tenían, ahorita estaban hablando de sitios que seguramente no hemos explorado. Nos toca hacer con las debidas normas éticas, nos toca hacer recolecciones. Entonces venimos, Humboldt estaba haciendo aquí esas recolecciones, pero previo a eso estaba mirando cuál era su comportamiento, pero también estaba interesado en tener ese ejemplar en las manos, en poderlo llevar a sus colecciones. Y en la parte en negro que pongo al final, entonces lo sacrificaba. ¿Cómo lo sacrificaba? Como pudiera. Entonces, utilicemos cerbatanas con los venenos que tenían las comunidades indígenas, que una de las anécdotas es que lo guarda en la media y él con todas las heridas casi se muere, y sacrifican todos estos ejemplares. Y como lo escriben ellos, muchas de estas madres que llevaban sus crías, que no sueltan sus crías, y luego la cría queda huérfana.
Parece que hay una pequeña inconveniente técnico. No escuchamos a la profesora Janet. Me confirman de pronto en el chat si solo es problema mío. Ok, esperemos un momento que se conecte nuevamente la doctora. ¿Ya están para activarse los micrófonos? Súper, muchas gracias, Luna. Sí, parece que hubo algún problema. Ya me estoy conectando con la profesora a ver qué sucedió. Justo en un momento muy interesante, la verdad, de la charla, pero esperemos un momento para que sepa conectar nuevamente. Sí, se le reinició a la profe la computadora, entonces ya la está reiniciando. Qué pena con los asistentes, pero bueno, les pedimos que esperemos un momentito. Ya ella se debe estar tratando de conectar en unos minutos para seguirnos contando un poco más sobre esta parte tan interesante de Humboldt, las colecciones y bueno, toda esta ética también de investigación que a veces pues como biólogos también tenemos, ¿no? Pues necesitamos hacer colectas, pero bueno. ¿Cierto? Pues en esa época no había como mayormente criterios, ¿no? Es colectar todo lo que se pueda. Entonces, bueno, seguro la profe ahorita nos contará un poco más sobre cómo son las colectas actuales, cómo se hacen, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos un momentito. Yo pienso que ella ya debe estar tratando de ingresar nuevamente. Todavía parece que sigue cargándose la computadora. Mientras tanto, igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere ir comentando, hasta tanto que la profe logre volverse a conectar, adelante podemos como ir conversando. Parece que ya la profe se pudo volver a conectar. Profe, ¿nos escuchas ahí?
Sí los escucho, ¿me están escuchando? Sí, Sí, ahí te escuchamos bien. Eh, bueno, parece que la cerbatana llegó y acabó con mi celular, Sí. con mi computador, quedé a oscuras. Ah, sí, estábamos como expectantes a ver qué iba a suceder y justo No en cre- Creí que se había dañado el computador. Ah, chiso. Bueno, ahí te Eh, escuchamos, profe. bueno, ahí ya ven la presentación. Sí, ahí sí, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, a lo que iba era que hoy en día, pues esto no lo hacemos. Hoy en día nosotros no recolectamos medianos, grandes mamíferos ni grandes vertebrados. Hoy en día no recolectamos especies que se encuentren en vía de extinción o en alguna categoría de riesgo. Entonces, pero en ese momento, eh, lo que importaba también era pues conocer, era el conocer, el indagar a costa de lo que fuera. Pero también pues estamos cambiando nuestra visión de ver, de ser coleccionista, de cómo estudio la naturaleza in situ, en el lugar. Pero afortunadamente, Humboldt eh, aterrizó sus pensamientos, sus ideas en los cuadernos. Aterrizó estos ejemplares en diferentes colecciones, ajeno a aquellas que se dañaron por X o Y motivo. Entonces, de todo este material de plantas, de fauna, de rocas, quedaron depositados en diferentes colecciones europeas. Unas cifras que las decía ayer el profe Simons, y, pero se tienen más específico, es en de plantas, 60.000 ejemplares de plantas recolectadas, más o menos unos 6.000 especies, de las cuales en su momento, unas 2.000 especies nuevas. Y digo en su momento porque seguramente a hoy, quien esté revisando estos herbarios, seguramente analizando integralmente el ejemplar y teniendo en cuenta otras características, otros análisis moleculares y demás, pues seguramente se están encontrando nuevas especies. Sería muy bueno que se hiciera un análisis de esas especies que originalmente se describieron, cuántas son a hoy nuevas especies. Pero lo importante, vuelvo y digo, de Humboldt, era que no solamente estaba mirando, como yo digo, la uva pasa, es decir, la especie nueva, sino era esa relación. O sea, él necesitaba esa nominación de esa especie, era para poderlo aterrizar con lo que ya dije anteriormente. ¿Dónde la encontré? ¿A qué altitud estaba? ¿En qué tipo de suelo estaba? ¿Había alguna fauna relacionada con él? Entonces, él empieza toda esa interrelación. No solamente se quedó como una unidad taxonómica, sino con esa unidad compleja, esa unidad interrelacionada con diferentes variables bióticas y abióticas. Pero entonces tenía estas colecciones, pero tengo que conservarlas porque vuelvo y digo, y entonces me pasa algo y ¿qué hago? Entonces empieza, básicamente es Bonpland, el que empieza con estas ideas. Oiga, tenemos que cuidar esto. Oiga, pero el otro escuchaba. Nos están atacando los insectos, nos están atacando hongos, nuestras colecciones, por humedad, más si estamos hablando de frutos carnosos que se los van a comer los insectos y demás, las flores. Entonces empiezan ahí a
a crearse los primeros hornos de secado, fuego bajito. Aquí traté de poner la alegoría de dos formas fáciles y de secar material en campo. Pero básicamente lo seguimos haciendo cuando vamos a campo. Si no hay más, le pedimos el favor a la dueña de la cocina, nos deja secar este material ahí a fuego bajo, al lado del fogón, porque se nos va a honguear, porque nos lo van a comer la plaga, los insectos y otros. Entonces empiezan ahí a secar su propio material. Y precisamente en estos principios de conservación empieza también, ya lo dijimos, a aterrizar todo su concepto en las notas de campo. Diferentes diarios de campo, ahorita lo decían, en esos diarios de campo, es lo que nosotros llamamos nuestra libreta de campo, que también se cuentan las anécdotas de viaje, pero también toda esa lista de especies. Yo les digo a los muchachos, nuestras libretas de campo tienen tres partes. Una, mi querido diario, a dónde me fui, con quién me fui, por dónde me fui, en qué carro, cuánto tiempo, cuánto gasté. Segunda parte, esa historia de esa parte ecológica, esa parte etológica que contaba Humboldt. Y la tercera parte, la lista de la fauna y la flora que usted estaba observando. Porque esto no es un principio que nos inventemos nosotros, es un principio que mantenemos de Humboldt, el análisis integral en campo, in situ, para que se nos ocurran las preguntas que se nos deben ocurrir allá para poderlas resolver. Y él aterrizaba acá diariamente, perdón la redundancia, como lo dice a su diario, y entonces estaba asegurando que esa información quedara debidamente preservada en estos diarios y que sí son debidamente preservados porque todavía lo leemos. Es decir, están con todos los principios, como lo decía ayer el profe Simon, seguramente, con todos los principios de la conservación de preventiva, cuadernos libres de ácido, con lo que estaba escribiendo eran 100% carbón, de tal forma de que si se nos mojaban no nos iban a afectar. Estaban haciendo esas ilustraciones y utilizando esos colores para preservar precisamente esos colores que seguramente con el secado o con la preservación en líquido se nos iban a dañar. Pero también estaban haciendo esto que nosotros llamamos herborización. Esos cuadernos en los cuales empiezan a pegar algunas de las plantas, hojas, flores, frutos que iban recolectando para tener como ese álbum para poder comparar, porque tenían que enviar todo ese material, pero nos quedamos sin comparar, si yo ya lo recolecté, si yo ya tengo esa especie, ¿para qué la voy a recolectar o la recolecté en algún sitio? Yo no sé a ustedes, las nuevas generaciones, pero a mí cuando yo era niña hace mucho tiempo, en el colegio, en primaria, luego leyendo a Humboldt, me dice, ve y mira, esto venía de acá. A mí me hicieron hacer mi pequeño álbum herborizado de las plantas de la zona donde yo vivía. Yo soy de Tunjo, Boyacá. Entonces tenía uno la herborización y hacía su descripción detallada de qué era, que esa hojita, que el color, que el as, que el embés. Y eso es importante. Características que ya no las tenemos en cuenta porque vivimos muy rápido. Y en esa conservación también Humboldt y Bonpland que estaban haciendo, oiga, tenemos que reservar ejemplares. ¿Por qué? Porque la embarcación se puede inundar, la podemos perder, nos pueden asaltar y perdemos todo lo que tenemos de fauna y flora que hemos recolectado. Entonces iban dejando en La Habana, dejaron una de las colecciones más importantes para luego volver y recogerlas. Y yo creo que hay precisamente esa escuela de La Habana en cuanto al tema de herbarios, en cuanto al tema de botánica, precisamente porque ha quedado mucho del legado de Humboldt allí. Y otra de las cosas que precisamente hacen es empecemos a enviar en diferentes barcos, porque aquí estamos varios años, 5 tantos años, tenemos que enviar lo que estamos recolectando para que vaya quedando eso allá en las colecciones.
Entonces empiezan a enviar fauna, flora que han herborizado, que han sacrificado o viva. ¿Y con quién la envían? La envían precisamente con diferentes personas que a la final se vuelven naturalistas, de tanto que están transportando este material. Entonces empiezan a enviar con diferentes personas, capitanes de embarcaciones que van a ir a Inglaterra y que dejen eso allá en el Kew Garden, que todo lo que recolectamos aquí en la Orinoquia venezolana, lo que recolectamos en México, que se vaya yendo y lo vayamos protegiendo y solo dejamos algo reservado acá. Entonces está en los principios que nosotros hablamos en colecciones científicas, dejar duplicados en otras partes por si pasa algo aquí. Y precisamente es cuando dejan ahí en La Habana este acúmulo de algo de plantas, porque dicen, yo quiero ir a Ecuador, yo necesito ir a Ecuador, porque yo necesito unirme a este señor Nicolás Tomás Baude, porque saben que él ha escuchado que tiene una gran expedición. Ahí le pongo la fecha de la expedición. Nunca se ven, nunca se ven, nunca se tuvieron cuenta, pero él dijo, tengo que ir allá y por eso llega a Ecuador. Pero antes de ir a Ecuador, y lo que decían ahorita en el diálogo anterior, de eh, que él hablaba con todo el mundo, me da la impresión que en ciertas cosas el ego, él no le afectaba al ego. Yo quiero ir a Colombia a conocer a José Celestino Mutis, que me han hablado mucho de él. Quiero conocer lo que él, la visión de él y lo que él tiene recolectado. Y pues todos sabemos que Mutis tenía su ego. Él tranquilo, allá, sus cartas enviadas, y empieza entonces ese periplo en donde llegan aquí a Cartagena y posteriormente Río Magdalena, llegan a Honda, de Honda a Bogotá y luego sí ya siguen a Ecuador. Pero en Bogotá se quedan un buen tiempo, además se enferman y demás, Bonpland se enferma. Y aquí conoce a Mutis. Pero antes de seguir con Mutis, que ya le han comentado tantas cosas a ustedes de Mutis y de ellos, es algo importante de esto que acabo de decir. Yo anoté, yo hice secado de plantas, yo pensé que de pronto se me van a perder plantas, entonces voy a enviar. Empieza los protocolos de las colecciones científicas, el protocolo de cómo preservo, el protocolo de cómo almaceno, el protocolo de dónde distribuyo la información y cómo lo envío. Sí, leyendo entre líneas, uno se va dando cuenta, nosotros no nos hemos inventado el agua tibia, para nada, ni nos la vamos a inventar. Simplemente estamos aterrizando esas ideas que él o ellos estaban diciendo, estaban insinuando en ese entonces y estaban haciendo. Entonces ahora vamos a hacer las cosas de esta forma. Y algo importante, precisamente, es que, perdón, me pasé aquí. Algo importante que tenemos que analizar aquí es, y esas colecciones, ¿cómo se enviaban? ¿Por qué escogían a estos capitanes de embarcación? Ellos ya tenían sus redes de quiénes eran los que mejor llevaban el material, de que mejor protegían el material. Y precisamente uno de ellos era Baudin. Era muy reconocido porque se había convertido en el especialista de llevar material tanto de fauna como de flora vivos en buen estado a donde lo solicitaban. Entonces, aquí ya vamos a tener ese otro protocolo, ese arte que este señor se diseña, que desafortunadamente no he podido conseguir cuál es. ¿Cómo lograba con tantos meses y años mantener plantas y mantener animales vivos? Y la otra pregunta, ¿en esas embarcaciones había un Humboldt?
estuviera pendiente, estuviera notando qué estaba pasando con la planta viva, que iba regenerándose, o los animales, qué pasaba con los animales que ahí morían. Hay tantas historias que todavía no tenemos claro, que no sabemos mucho. Pero llegaban algunas colecciones, y no algunas, muchísimas colecciones a su destino, vivas, de fauna y flora. Y es precisamente cuando empieza a crearse estos sitios, en donde, aquí como yo le decía, algunos de los sitios que fueron enviados fue a los jardines allá en Inglaterra. Y empiezan a sembrar allá en ciertas áreas de las ciudades, empiezan a sembrar estas plantas, empiezan a alojar a esta fauna. Y es precisamente, empieza la historia de ese asocio, se ve muchísimo más claro en Europa, en Argentina, en donde los jardines botánicos y los zoológicos se encuentran al lado, y al lado de ellos está el Museo de Historia Natural. Entonces, Museo de Historia Natural, porque claro, se nos están muriendo las plantas, se nos están muriendo los animales, y entonces empieza el arte de la taxidermia, lo que hablaba ayer el profe Simos. Entonces empieza ese arte, y empezamos a dedicar, y tenemos la historia. Desafortunadamente, muchos no se hizo la trazabilidad de toda esa información, ni cómo se preservaron, ni nada. Pero ya tenemos aquí, lo que estamos mirando es que estamos teniendo de que vamos a tener comparación. Eso que tengo acá, que tengo en Europa, lo puedo comparar con algo vivo y hacerme más preguntas, o algo que ya está sacrificado y lo tengo debidamente preservado y conservado en colecciones científicas en los museos de historia natural. Y empiezan entonces aquí a hacerse nuevas preguntas, a ver la distribución de la biota en general. Pero hay algo aquí que quiero resaltar, que solo lo hablamos de estos 2 siglos para atrás, de finales del siglo pasado y que es el tema de las prohibiciones. No tienes que sacar fauna, biota en general, a otro país vivo, pero aquí sí lo estábamos sacando indiscriminadamente. Pero no solamente lo estábamos sacando indiscriminadamente, sino que lo estábamos sembrando allá. Y algo que se nos está olvidando de pronto es, y nuestros dispersores y nuestros polinizadores, como estaba hablando yo de la palma, yo puedo ser dispersada por el viento, empiezo a hacer, entonces estaba empezando el tema de las exóticas, las invasoras, la afectación que yo estoy causando, porque era una planta, como el recamo aquí en Colombia, una planta dispersada por el viento. ¿Usted cómo la detiene? Usted la tiene sembrada en su jardín botánico. Vino un ave, vino un murciélago, vino un volador y llegó y lo dispersó, o polinizó esa planta y lo llevó a otro lado. Entonces aquí empezamos a tener nuevos mapas de distribución de especies, nuevos mapas de distribución de las especies, y de las especies que eran originarias y endémicas del neotrópico o de América en general. Entonces, ahí ya tenemos un punto de las colecciones, la importancia de las colecciones en la comparación, en la trazabilidad, en la evidencia. Pero también la comparación con los libros, y hago mucho énfasis en esto, y la biblioteca de Mutis, pues lo que conocen, completísima, la importancia, porque muchas veces no sabemos cuál es la relación de la librería, de los libros, con las colecciones científicas. La comparación. Y volvemos a lo que estaban diciendo ahora. No, es que estamos en esta época actual, todo está digitalizado, todo está en internet, todo está en línea. No, todo está. Mis alumnos han comprobado, no todo está. Y más si nos vamos al pasado, los libros de 1500, 1700, que muchas veces se considera eso es basura. ¿Para qué sirve? Hay que leer lo que está escrito en la última década, el resto no sirve. La base de muchas descripciones originales, la base de muchos de los comportamientos.
lo escribían en estas libretas de campo Humboldt, algunos publicados, algunos se quedaron ahí, algunos se quedaron en las cartas que comentaban ahorita. Entonces, la importancia del libro y el asocio con las colecciones científicas y lo que sirve, esas láminas originales para la comparación de muchos de esos ejemplares que muchos se perdieron. Lo único que tenemos con esto que les estaba contando, lo único que tenemos es precisamente las láminas. Y hablaban del arte, sí, de la sensibilidad, sí, porque el arte y la ciencia no es ahora que se están liderando proyectos del arte y la ciencia, no. Ellos inventaron el arte y la ciencia. Es más, todos estos que llevaban los capitanes, muchos de ellos eran poetas, literatos, artistas, que luego se convirtieron en naturalistas con todo lo que estaban llevando y todo lo que estaban escuchando de todas estas personas, Humboldt, Bonpland y otros. Y además, porque, como les digo, no podían preservar todo, necesitamos preservar lo máximo. Los artistas son clave aquí en fauna y flora, dibujen, plasmen todos los colores con los tintes naturales, apoyados con las comunidades, que no se da la relevancia específica de quién me contó el tinte, de que esto era, este verde lo podía sacar de estas plantas. No tenemos toda esa información. Desafortunadamente no se dieron los respectivos créditos a las personas a las comunidades indígenas y demás que les dieron esos saberes. Pero tenemos láminas y láminas, 40 artistas aproximadamente, 6.000 acuarelas aproximadamente, con unas descripciones tan detalladas, tan uno utiliza la lupa y ve los caracteres tan claros. Y muchos de estos artistas, como Goethe, todo ese conocimiento que compartía con Bonpland lo volvía poesía, con Bonpland y con Humboldt. Y Humboldt también miraba no solamente desde el cerro, el Chimborazo, desde la cumbre del Chimborazo, sino también se iba a la lupa. Ahorita estaban hablando microscópicamente. Es que hay que ver en los dos niveles para comprender el mundo. Hay que ver en micro, hay que ver en macro. Y desafortunadamente no tenemos esa curiosidad ahora de ver en micro. Se les dan lupas, se les dan estéreos o como se llamen en cada uno de esos países, y no los usamos. Hacemos estos cortes, como decía Humboldt, y empieza a estudiar esa anatomía, anatomía comparada, no solo de plantas, sino de animales, y poder comprender, y lo que escribe Goethe acá, la metamorfosis de las plantas. No solamente en insectos, no solamente en reptiles se presenta esa metamorfosis, sino cómo uno va viendo cómo va creciendo, cómo semilla germina y llega a esa flor, luego se poliniza, se dispersa, toda esa transformación que tiene cada una de estas plantas. Y eso lo vuelve poesía. Y aquí yo ya entro a lo que yo ya llamo Frankenstein. Comparto en la universidad un curso que lo lidera mi colega y amigo, el museólogo Edmond Castel. Él tiene un curso de Frankenstein. Y todos tenemos algo de Frankenstein. Y ya lo he contado en lo que llevamos. Entonces, Humboldt, en este caminar, en ese trasegar, México, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros, empieza a haber cambios, como lo que se expresó ahí. Y empieza a ver cómo se empieza a cambiar las condiciones de vegetación, cómo se empieza a cambiar entonces los recursos alimenticios a la fauna. Y si disminuyen las poblaciones de fauna, pues obviamente va a disminuir los dispersores, polinizadores y demás. Entonces él se empieza a adelantar a lo que llamamos el cambio climático. Él observa detenidamente en Venezuela cómo la tala de los bosques circundantes y el desvío de las aguas empieza a
había un cambio en ese descenso de los niveles. ¿Por qué? Porque empiezan a presentarse esa tala en los bosques, disminución de oxígeno. Empiezan precisamente porque quiero hacer una irrigación a mi cultivo, entonces cambio la dirección del río, lo desvío, y entonces muchos de esos lagos, humedales, ríos que observaba, empieza a disminuir el agua o empieza a cambiar. Empieza él a observar cómo se destruyen los bosques y se empiezan a transformar en cultivos. Empieza él a observar y sus colaboradores a observar cómo los ríos se empiezan a secar. Ustedes van a decir, eso es lo que estamos viviendo actualmente. Exacto. Cómo esos ríos se empiezan a secar en unas temporadas de máxima intensidad solar. Y luego cuando empiezan la precipitación más fuerte, no hay quien los detenga. Se adueñan de todo el paisaje. Empiezan ese torrente de agua. ¿Por qué? ¿Quién los ataja? ¿Quién los ataja desde la montaña aquí abajo? Si nosotros hemos deforestado, si nosotros hemos dejado el suelo desnudo, hemos dejado la roca desnuda, si nosotros hemos quitado la hierba, el musgo, y no tienen quien absorba, se lleva todo por delante, rompe en los cauces de los ríos, amplía todo su cauce y fuerza estos ríos torrenciales, arrasa con todo lo que se encuentra. Le empieza a observar eso en todos los sitios donde va. ¿Y quiénes hemos causado nosotros? Nosotros. ¿Quiénes hemos causado eso? Nosotros. Porque estamos creando nuestro propio paisaje. Él lo describe precisamente en este libro, Un viaje por el Apure. Entonces, él, entre todos los apelativos que tiene, también es el padre de la ecología, como ya lo dije, el padre del ambientalismo, precursor de precisamente de ese cambio climático. Y lo decía, pero nadie le pone el huevo actualmente lo decimos y nadie nos pone cuidado tampoco. Lo decía ahorita, hay gente que aún no cree que esté pasando lo del cambio climático. Y precisamente esto está relacionado con lo que ya mencionaban también anteriormente, con la economía. Yo estoy cambiando, yo estoy talando, yo estoy quitando bosques para sembrar cultivos. Entonces empieza a haber un cambio. Claro, empiezo a tener también un bienestar económico, una estabilidad como nosotros decimos, en mi pan coger, es decir, tengo mis cultivos, tengo mis gallinas, tengo mis vacas. Y aquí precisamente cuando Humboldt estaba allá en Estados Unidos con el presidente Jefferson, empieza a notar mientras él va caminando en su viaje, empieza a notar cómo a partir de la política dada por el presidente de momento, se empezaron a cambiar y a tener unos cultivos, pero esos cultivos eran monocultivos. Entonces, aquí empieza esa transformación por el bienestar, en donde cambia el paisaje asociado directamente con la política y con la economía de cada una de las regiones. Entonces, empieza hay también otro cambio en la visión de Humboldt. Y empieza él a analizar, si bien ya lo hemos dicho, listo, estoy trabajando con las comunidades, yo quiero conocer un poco su conocimiento, me comenten, compartir el conocimiento, pero empieza aquí que a esa variable de paisaje biótico y abiótico le falta todavía una parte, y es el humano.
No vamos a tener esos paisajes pristinos que yo vi allá en el Chimborazo, sino que empiezan a prevalecer, estamos hablando de siglos A, un paisaje cultural, un paisaje en el cual ya estamos aquí con un paisaje de comerciantes y un paisaje de pancoger, un paisaje en el que yo tengo mi vaca, mi cabra, mi perro, mi gato. Entonces, él empieza a hacerse otra pregunta y también empieza a plantear, aquí viene, vamos a tener un equilibrio empezamos a tener un equilibrio, debemos tener un equilibrio entre ciencia, arte y cultura. Entonces, ya no podemos estar hablando únicamente de ese paisaje que quisiéramos todos que nadie lo tocara, sino, y más actualmente, estamos hablando de un paisaje humano, de un paisaje biocultural. Lo decían bien en una conferencia anoche en la red latinoamericana de museos colombo-mexicana, que precisamente hablaban del maíz y lo decía la conferencista anterior, todo el tema de qué estoy comiendo, cómo estoy viviendo. Y es importante tenerlo en cuenta. Hablaban, tenemos que solamente mirar qué planta es o qué fauna es. No, todo el conjunto y todo el conjunto con el humano, con la comunidad incluida, donde haya un equilibrio. Es lo que tenemos, es ese paisaje. Es ese paisaje que nosotros construimos, es el paisaje donde vivimos. Ya no vamos a sacar a nadie. Ya llevamos siglos viviendo ahí. Ya llevamos siglos viviendo en el páramo. Conservemos el páramo con la bioculturalidad, con el humano. Conservemos. ¿Puede haber un equilibrio? Sí. Conservemos el paisaje en las ciudades, porque muchas veces decimos, no, es que en la ciudad no, porque es una ciudad, entonces aquí esto es un paisaje de ladrillo. No, se puede hacer. Y siguiendo con la parte de economía, pues esto que arrasaron, ahí sí, los europeos, cuando se dan cuenta de que hay algunas plantas como la cinchona, la cual tienen un producto que me va a permitir eh, 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 protegerme de algunas enfermedades como la malaria. Entonces, ¿qué hacen? Arrasemos. No hacemos un trabajo sostenible, sino arrasamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esos bosques de chinchona, cuando ya está Humboldt pasando por ahí, ya se está dando cuenta de que hay muy pocos árboles y los árboles que hay son los árboles viejos y ya se están muriendo. ¿Y se están muriendo por qué? Porque para sacar la quinina, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos la corteza del árbol y los matamos. Eso sí, nos llenamos de este producto momentáneo, pero también nos hicimos a una buena economía. Entonces, con este énfasis de naturaleza, de paisaje pristino, de paisaje biocultural, quiero hacer dos diapositivas de análisis. Uno es este, el que nosotros queríamos. Nuestro bosque pristino, nuestros análisis pristinos, nosotros en campo, Humboldt ahí arriba del Chimborazo, y lo que estaban diciendo y lo que han dicho, su primer esbozo del Naturgedel, pintura de la naturaleza. Pero qué pintura, una pintura con todo el detalle, roca, planta, animal, análisis. Un análisis con todas las variables bióticas y abióticas, la altitud, la relevancia, la comparación, la evidencia. Es una síntesis de lo que uno tiene que hacer en campo de una investigación. De ahí, como siempre digo, si usted toma buenos datos, saca muchas publicaciones y se siguen publicando de esta gran foto, en donde les muestro a la derecha precisamente algo que él empezaba a analizar. Pero ¿cómo van cambiando las palmeras?
cómo van cambiando esos helechos, cómo aquí hay líquenes, cómo está este bosque de roble, con quiénes están relacionados, en qué franja altitudinal se encuentran. Y yo le añado aquí algo más. Si nos vamos aquí a Colombia, nuestras tres cordilleras, ¿en qué cordillera estoy? Porque aquí solamente estamos hablando de Chimborazo, pero si lo ubicamos en donde estamos, tres cordilleras aquí en Colombia, unas más altas, unas más anchas, unas más viejas, unas más cortas. Y la inclinación, flanco oriental, flanco occidental, diferente. Nos están contando historias diferentes. No podemos homogeneizar ni la parte norte, ni la parte sur, ni la parte central. ¿De dónde viene la conexión Caribe, Orinoquia, Amazona, Valle Medio, el Magdalena, Chocó? Todas esas historias tan bonitas que podemos contar cuando integramos todo, cuando integramos como lo hacía Humboldt. Y Humboldt es también el padre de la biogeografía. Que no se hablaran esos términos es diferente. Si se pusieron esos términos hace unas décadas, es otra cosa. Pero lo habla en su libro de la geografía de las plantas. Pero, ¿por qué lo puede hablar? Porque tiene el concepto holístico, no mi uva pasa, no simplemente mi pedacito. Es que yo soy interesada nomás en la familia rubiáceas de plantas. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Y voy a interpretar la evolución de esa familia sin tener en cuenta el resto de familias, la geología y la fauna, pero sí planteo hipótesis evolutivas con un concepto muy restringido. ¿Dónde está la red de información que tanto mencionaba o mencionan diferentes autores que hablaba Humboldt? Él está teniendo en cuenta, vuelvo y repito, la geología, la comunidad de plantas asociadas ahí, lo que llamamos nosotros el ensamblaje de biota asociada, polinizadores, dispersores, depredadores y todos, pero también analizando al ser humano, cuando estamos hablando del paisaje eh, 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 biocultural. Entonces, cambio climático, ese es nuestro paisaje ideal, el Chimborazo y toda su evolución normal, pero cuando le ponemos el paisaje biocultural, entonces ya cambia el dibujo de Humboldt, ¿no? Ya empezamos a ver dónde, aquí en la parte inferior, lo resaltan, dónde están los cultivos, qué cultivos. Y por lo menos aquí en la región andina, tenemos que nuestra papa, los cultivos de papa, mientras nosotros vayamos subiendo el cultivo de papa al páramo, pues ahí vamos a tener lo que llamamos la paramerización, es decir, estamos acabando la vegetación nativa de los páramos y fuera de eso estamos subiendo otra fauna, ganado, estamos subiendo otra fauna de silvestres, los chupasangre, estamos cambiando el paisaje totalmente. Y originalmente, entonces era el tema de que es que los europeos, su influencia, los que tienen recursos, entonces están monopolizando, tienen estos cultivos, los cuales están comercializando y, como ya lo han dicho, también es uno de los que hace énfasis en ese colonialismo que está destruyendo el medio ambiente. Pero yo digo, pero nosotros, con nuestro cultivo, con lo que estoy diciendo, con que yo estoy subiendo la vaca, con que yo estoy subiendo el cultivo de papa, con que yo estoy arrasando con el bosque que está al lado mío, yo soy un pequeño Frankenstein. Y estoy teniendo mis pequeños cultivos de pan coger y luego pues voy ampliando también la frontera. Plátano, quinoa, maíz, como bien lo menciono ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto era lo que originalmente estábamos mirando, lo que originalmente nosotros mira, ¿cómo evolucionó?
el mundo. Y cuando cogemos toda esa conceptualización, cómo evolucionó el planeta, el continente, el movimiento, que había hace 300 millones de años, que había hace 50 millones de años, que había hace 2 millones de años. Y un ejemplo rápido es ahí con los primates. Entonces empieza él en sus grupos que está trabajando a decir, oiga, lo que está aquí se parece mucho en Sudamérica, se parece mucho a lo que hemos registrado en África, entre muchos otros ejemplos. Es decir, se adelanta siglos A cuando no se ha hablado de la evolución del continente, cuando no se ha hablado de placas tectónicas, empieza él a dejar en el aire, oiga, esto va unido, aquí pasó algo. Ya posteriormente los geólogos empiezan y la roca nos va a ayudar a interpretar, a clarificar estas ideas. Pero entonces ese es el paisaje, la evolución del paisaje sin la parte biocultural, sin el paisaje biocultural. Pero cuando empezamos a ponerle más carne a este asunto, interpretar más, no solamente esas partes pristinas, empezamos a encontrar otro aspecto. Aquí yo resalto esta frase. Humboldt leía las plantas como otros leían los libros y empezaba a dar esos conceptos globales. Yo a mis estudiantes les digo, mi maestro, uno de mis maestros, el Mono Hernández, Jorge Hernández Camacho, tuve la fortuna de que conversar algunas veces con él y me decía, dialogue con los datos. Claro, ahorita no, espérese, me pongo un estadístico y después del estadístico interpreto, no. Dialogue usted primero con los datos. Y luego sí, utilice, claro, necesitamos los estadísticos, necesitamos todo eso, claro que sí. Pero primero, no que el estadístico le diga a usted para dónde mirar, sino que usted plantee sus hipótesis a priori. Dialogue con los datos, lo que decía Humboldt. Leía las plantas, se sentaba a hablar con ellas, a dialogar con los animales. Cuénteme sus historias, como decía la conferencista anterior, cuénteme el chisme no es solo humano. Siéntese a hablar con las plantas, con los animales que le cuenten sus propios chismes. Y ahí sacamos la historia de la diapositiva anterior. Pero cuando le ponemos el paisaje biocultural, cuando empezamos a ver cómo estos monocultivos y otros que estamos consumiendo a diario, nuestra fruta, nuestro cacao, nuestro tabaco, cuando empezamos a vincular nuestras plantas, y ustedes ya saben por default, asociado con fauna y flora, fauna que está, que está asociada con este azúcar, con este tabaco, nuevos bosques que están trayendo otra fauna que está albergando, me están contando historias. No solamente me está contando el tipo de suelo, porque entonces yo ya digo, los tés solamente son en este tipo de suelo, sino nos están contando la evolución humana, los movimientos de la civilización, nos están contando muchas de las guerras que se han presentado. Vuelvo y digo a lo que dije hace rato. Economía y política. Muchas de las guerras, hablábamos hace un tiempo hace unas semanas con una amiga, colega argentina, las guerras por las especias, el camino de las especias, principalmente té, azúcar, tabaco. ¿Cómo eran las guerras ahí? Y cómo precisamente empiezan también a cambiar aquí los mapas por la distribución de las especies, porque no solamente eran distribuidas, sino también se sembraban si habían las cosechas, las condiciones idóneas de suelos y climas aptos. Entonces vuelve a cambiar otro de los factores que vuelven a cambiar la faz de la estructura de la composición biótica de la Tierra. Nosotros con esto podíamos hacer una mapa, o ya lo hicieron, y simplemente yo no lo he leído, mapas de rutas de especies, de precisamente cómo ha variado, pero también el mapa de las rutas de las diferentes colecciones biológicas, en este caso vivas, y cómo impactaron precisamente, cómo han impactado y cómo han contribuido a las condiciones actuales que tenemos en el territorio.
Y ya estos últimos 2 minutos me extendí, disculpe, para finalizar. ¿Cuál es el legado? ¿Por qué puse ese término? Colecciones de piezas, saberes y redes. Piezas, rocas, ejemplares. El conocimiento que él estaba abstrayendo de cada una de la biota que iba observando y del compartir con las diferentes comunidades, pero estaba entretejiendo todas las redes que ya saben ustedes, políticas, de arte, de ciencia, etcétera. Entonces, ¿cómo uno este título al título del webinar? Tejiendo el mundo, Humboldt, naturaleza, sociedad. Naturaleza, piezas, saberes y redes, toda la sociedad. Sociedades de todos, desde la base hasta el rey. O sea, se movía en todas las líneas. Entonces, ¿cuál es el legado? Fue el primero en explicar las funciones fundamentales del bosque y los ecosistemas, la capacidad de los árboles de almacenar el agua, la influencia de los árboles en el clima mediante la emisión del oxígeno. Explicaba cómo las regiones boscosas contribuyen en controlar la temperatura, la sombra, la evaporación, la radiación. Advirtió a la humanidad que tenía que comprender cómo funcionaba la naturaleza, cómo se conectaban estos diferentes hilos, y todavía no lo sabemos y no lo queremos saber. Que los seres humanos no podían alterar el mundo natural a voluntad de su beneficio, y que el hombre puede actuar sobre la naturaleza y apoderarse de sus fuerzas, siempre y cuando conozca muy bien las leyes de la naturaleza. La naturaleza es la maestra. Nosotros somos solamente estudiantes de ella, que queremos observar siempre y cuando queramos escucharla, que nos cuente. Tenemos que tener un equilibrio. Podemos vivir con estos cambios que hemos hecho y que estamos causando, pero tenemos que tener una conciencia de lo que estamos haciendo. ¿A quién ha inspirado a tantos? Sobra decirlo. Mi pregunta no es a quién ha inspirado, mi pregunta es a quiénes más nos va a inspirar. Que de pronto, poniendo a las preguntas que hacían ahorita, eh, lugares por conocer, equipos interdisciplinarios, ¿cuál es nuestra curiosidad? Tristemente nuestra curiosidad, ¿qué pasó con la curiosidad en estas nuevas generaciones? Nuestra curiosidad es, si no tengo el resultado rápido, no me sirve. Hay preguntas que se las podemos resolver inmediatamente, otras que necesitamos años y tener evidencia para poder clarificarlas. Pero el trabajo no es uno solo. No somos, como decimos aquí en Colombia, somos solo. Somos un trabajo, tiene que ser sí o sí interdisciplinario. Y eso, como bien decían hace un rato, depende de uno. Cuánto quiero interactuar con los demás, cuánto quiero aprender más. Porque el otro me está dando un conocimiento que seguramente desconozco, seguramente que sí. Como digo, el día que yo diga que yo ya sé todo, empaque y vámonos, ya no tengo nada que hacer en esta vida. Pues todos los días estamos aprendiendo, pero sobre todo de las comunidades. El trabajo no es que es una opción, es que los que estamos trabajando, los que nos creemos científicos, sí o sí tenemos que trabajar con la comunidad, que ellos son los sabedores, ellos son los que nos están enseñando, nosotros sabemos ellos son los que viven ahí, nosotros sabemos una cosa técnica, trabajar y trabajar en equipo. Lo decía yo en pandemia. ¿Por qué estamos como estamos? Porque nosotros no trabajamos en equipo, porque nosotros divulgamos solo a cierto nivel, porque nosotros tenemos que interactuar. Lo decía ayer el profe Simons, la parte museal. Tenemos que bajarle el nivel
a lo que estamos hablando, la palabra, volverla un conocimiento de todos y para todas, en el que todos nos sintamos incluidos, en que expresemos, en que hagamos estas propuestas museales, museográficas, en donde todos comprendamos e interpretamos por qué debemos conservar. Decían, es necesario, ¿qué pasa con el sentimiento? Estoy de acuerdo con la expositora anterior. Depende de cada uno. Pero si usted no es sensible a la naturaleza, ¿cómo puede explicar? Usted tiene que dejarse sentir, dejarse llevar, ya con evidencia interpretar eso que está viendo. Tenemos que hacernos preguntas. Hablábamos hace un rato con uno de mis colegas, Eduardo Sarmiento Telles, y hablábamos precisamente de toda esta cantidad de colecciones que están en otros países. Y ustedes han estado hablando de la parte de la cultura, de la esclavitud. También debemos de restablecer o resignificar los derechos de los pueblos a la conservación de su memoria a través de la recuperación, si no bien de las ejemplares, sí de la información. No solamente es la resignificación de lo que tradicionalmente se habla. Tenemos que darle un gran valor al comunicar. Debemos de tener un nuevo significado de nuestras acciones, de nuestros contextos, de nuestras experiencias. Escribía eso mientras los escuchaba dialogar al final de las preguntas ahorita. Tenemos que generar entusiasmo en las nuevas generaciones. Tenemos que volver a generar curiosidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por la conferencia, de verdad muy agradecidos, muy integradora de tantas cosas, de verdad bueno, yo particularmente la disfruté demasiado. Y bueno, hay algunas preguntas, si hay personas del público que deseen alguna pregunta, pueden escribirla o también podríamos aperturar micrófonos, Luna, para que participen. Yo quería ver como un poco hacia dónde crees que se dirige la ciencia en este momento, si hemos avanzado en este camino humboldtiano de integración o si en cambio nos hemos manifestado como en una sobreespecialización que a veces fragmenta esa comprensión de la naturaleza. ¿Cómo ves tú el camino en este momento? Tristemente, como lo dijiste al final, súper fragmentado. Yo soy el súper especialista, el súper especialista, el súper especialista. Y por eso era que ponía el ejemplo. Planteo la evolución de X o Y organismo a partir de mi gran especialización. Y no tengo el contexto si estoy hablando de un insecto, en qué planta lo recolecté, sino simplemente me interesa es el nombre. Y si es una nueva especie, mucho mejor. Y luego yo aquí eh, planteo propuestas evolutivas o propuestas de conservación. Clarifico lo que el profe Simón seguramente dijo ayer. Las colecciones científicas son unas bibliotecas de la biodiversidad. Esas bibliotecas que hablaba de Humboldt de los libros también son colecciones. El ejemplar es un libro y las páginas de ese libro lo colocamos cada uno de nosotros cada que lo observamos. La curiosidad no termina en simplemente llegar a la colección y transcribir la etiqueta de campo, la información que está en la etiqueta. Yo quedo asombrada cuando veo a mucha gente revisando colecciones y lo único que hacen es una máquina unida al computador, miden ciertas estructuras, las escriben en la libreta, ya.
como yo digo, no lo manosean, no lo observan, no ven la variabilidad, no ven el carácter, no están pensando en el carácter evolutivo. Eh, Trabajo yo con ecología funcional, no están viendo la funcionalidad evolutiva, no están viendo el carácter que esté variando ambientalmente. No se está permitiendo dialogar con el ejemplar para que él le cuente muchas historias, muchos chismes. Y ese chisme usted lo escribe en su artículo y es una nueva página para ese ejemplar. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una generalización en ese sentido. Simplemente voy y digo, revisé una colección y eso, pero no lo revisé, no lo observé. Y yo les digo a los muchachos, están en campo y estamos pendientes de otras cosas y no de hacernos nuestras preguntas cuando estando ahí es que puedo resolver las preguntas que yo tengo. ¿Cuál era la relación tuya con este animal? ¿En dónde estabas? Y me vengo, simplemente lo recolecto como un robot, anoto unas cosas y me vengo acá. Y ya aquí en cuatro paredes, ahí sí empiezo a especular y cuál es la evolución suya. Me parece triste y me parece que la superespecialización no nos está llevando a ningún lado. Estamos retomando la línea paleontológica, la línea evolutiva, y nos estamos quedando en que si yo soy molecular, entonces yo ya planteo desde ahí toda la evolución. Y estamos hablando de una sistemática integrativa y yo digo, pues sistemática integrativa es toda la vida. No es que ahora la moda es sistemática integrativa, no, lo acabamos de ver con Humboldt. Sistemática integrativa es geología, botánica, fauna, toda su relación ecológica, sus caracteres morfológicos externos, internos, su ecología, su etología, sus cariotipos, su molecular, su anatomía. Todo eso es el que me está organizando ese individuo y sus asociaciones, con quién, el ensamblaje que hay en esa comunidad, quién come, quién compite, todo. Temática integrativa ha existido de siempre. Podemos decirlo, se la inventó Humboldt, con otro nombre, sin nombre. Siempre tenemos que mirar eso. Sí, no es que yo no quiero ser molecular, no, es que todo me está aportando a lo mismo para comprender usted por qué está aquí y por qué está haciendo esta función. Súper, profe, muchas gracias. No sé si alguien más desea preguntar. Bueno, a mí me surge también como un poco el legado para las colecciones de Humboldt, ¿no? Entonces, bueno, también si nos puedes contextualizar, quizás en el público no hay personas tan especializadas en colecciones, pero como esta importancia de las colecciones para entender cambio climático, evolución, pérdida de la biodiversidad, y también esta forma integradora, como Humboldt hablaba con comerciantes, con comunidades indígenas y cómo esto también va a aportar pues a las colecciones modernas, ¿no? Y de alguna manera como el reto actual para los museos, las colecciones, los jardines botánicos, zoológicos, ¿cierto? Cómo valorizar estos especímenes no solo desde la ciencia, sino también hacia la sociedad, ¿no? Cómo lograr o qué retos tenemos para lograr estas cuestiones. Y lo escribía aquí, el valor de comunicar que alguno de ustedes dijo esta mañana es importante. Lo que no conocemos, pues nos parece malo o nos da miedo. Y en este caso específico de colecciones biológicas, pues nos parece malo. Porque creemos que, perdón la palabra dura, pero muchas veces nos lo han dicho, que son cementerios. No lo son, son bibliotecas de la biodiversidad. Muchos de los ejemplares que están ahí, tanto de fauna como de flora, nos están contando lo que acaba de decir Juana, ecosistemas del pasado, que ya no están, ¿por qué? Porque nosotros los acabamos, porque nosotros sembramos, porque nosotros pusimos nuestra casa ahí, creamos nuestra ciudad. Estamos hablando de no solamente del ecosistema como tal, sino ya nos vamos en zoom de especies extintas ya, porque nosotros acabamos las poblaciones de muchos de ellos, y estamos hablando no solamente de fauna y flora, y de vertebrados y invertebrados, sino de microorganismos. ¿Cuánto desconocimiento tenemos de todo ese gran grupo que hasta solamente hasta las últimas décadas del siglo pasado y este siglo se han venido estudiando?
porque como no lo vemos, nos implica mucho más estudio, y precisamente la comprensión de lo que vimos ahorita, el tema de enfermedades emergentes, lo podemos ver precisamente en estas bibliotecas de la biodiversidad. Si tenemos la información pertinente, o sea, cuando recolectamos ese material, lo recolectamos con esa información asociada, podemos estudiar y ver y apoyarnos precisamente en otras disciplinas para evidenciar y proyectar posibles próximas pandemias. Y digo próxima en otras disciplinas como no solamente toda la parte molecular, sino la medicina veterinaria, entre muchísimas otras. Mencionaban ustedes ahora que el tema de que Humboldt se metía en la parte de la legislación, es que nosotros también tenemos que involucrarnos ahí, precisamente con este conocimiento que tenemos en las colecciones, el conocimiento de las nuevas prospecciones de campo, con todos los análisis que tenemos. Podemos plantear estas áreas de conservación o por qué conservar con ciertas restricciones algunos de los ecosistemas. Pero si bien, como lo han dicho ustedes, nos hemos especializado tanto y a mí no me sacan de esta pequeña cajita que son mis rubiáceas, como lo puse ahorita, ¿yo por qué voy a ir a perder mi tiempo, que tengo que determinar describir nuevas especies, muchas nuevas especies, perder mi tiempo en ir a hacer lobbies legislativos para sacar unas leyes? Estamos dormidos. Y lo que le digo a las nuevas generaciones, esa parte también nosotros tenemos que involucrarnos. Entonces, uno de los llamados a las nuevas generaciones es involucrémonos. Yo a veces les pongo ejercicios de ese tipo, ayúdenme a leer esto, es que no lo entiendo. No me dan concepto. No me dan concepto porque les parece aburridor, pero si alegamos, si decimos, pero que otro lo haga. Entonces, a mí muchas veces me dicen es que a usted le gusta perder el tiempo y por eso está en eso. No, no es perder el tiempo, es que tenemos que hacerlo. ¿Quién más lo va a hacer? Otras personas que no tengan el contexto ecosistémico como algunos lo tenemos. Eh, entonces, ¿hacia dónde tienen que ir estas nuevas generaciones? ¿Hacia dónde tiene que ir la importancia de las colecciones, la importancia del conocimiento a todo nivel? Es que haya una interacción entre todos, haya un respeto entre todos, haya una interdisciplinaridad entre todos y nos apoyemos y conversemos, dialoguemos. Hablamos de una bioculturalidad, pero muchas veces no respetamos. Si usted habla igual que yo, es bienvenido, y si no, no. Precisamente en este tema de legislación es un diálogo de saberes. Muchas veces no me parece que lo que Juana está diciendo no me gusta, pero es del punto de vista, es la biodiversidad no solamente a nivel de biota, sino de conocimiento, la bioculturalidad. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia el conocimiento que nos da las colecciones científicas, que son muchas que tenemos en el mundo. Aquí hicimos un repaso de todos esos ejemplares y sin la parte zoológica ni de rocas de Humboldt, todo lo que nos cuentan del pasado para precisamente plantear programas de conservación robustos que nos permitan un manejo sostenible y en donde podamos vivir con un equilibrio. Vuelvo y digo, trayendo las palabras de Humboldt, arte, ciencia y cultura. Sandra Montoya nos dice, entonces cuando se colectan especímenes para estudios, ¿no se está acabando también biodiversidad? Además, algunas personas de mi región he visto que hacen colectas y divulgan estudios a título propio sin haber pasado por una universidad o estudios complejos, y enviando estos resultados a plataformas de biodiversidad o redes sociales. ¿Quién controla esto acá en Colombia? Bueno, y también un poco también complementando esa pregunta, en el siglo XIX bueno, incluso en la actualidad pues sigue siendo común la colecta de animales incluso con fines estéticos de moda, ¿no? Entonces la cantidad de sombreros con plumas de aves o con aves vivas
de todo el siglo XVIII, XIX y pieles de mamíferos, ¿no? Que se usaban pues para abrigos, tanta cosa. Y bueno, a veces como que decimos, no, pero y las colecciones también, ¿no? O sea, cuando colectó 10.000 pájaros del mismo y bueno, ¿cuál es el límite, no? También un poco por ahí. Gracias, profe. Aves de Bogotá. Es el famoso Aves de Bogotá. Sí, y precisamente hacía, yo, si se dieron cuenta, una crítica, no todos son bellezas de Humboldt, pues, fue un ser humano como todos, y como bien lo decía yo ahoritica, en ese momento el significado era uno, pero a hoy tenemos que cambiar ese significado, cambiar esas interpretaciones. Entonces, sí, desafortunadamente hay muchas personas que recolectan todo lo que se les aparezca, todo lo que se mueva, como yo digo, pero existe una legislación en todo el mundo, en Colombia obviamente no es la excepción, pero ya en el último, lo que es del 2000 para acá, sí se es muy riguroso en este tema de legislación, pero obviamente pues, ustedes saben que eh, eh, siempre hay por donde los que incumplen la legislación, pero precisamente hay normativas eh, para precisamente evitar ese tráfico de fauna, de flora, ese tráfico de... Aquí tenemos un caso, entre comillas, muy bonito, de una gran diseñadora que utilizaba pieles y plumas y de aves y mamíferos exóticos, pero fue incautada hace unos años antes de pandemia en el aeropuerto y afortunadamente, a pesar de todos sus contactos, no floreció, no fructificó que pasara en vano y esa persona fue multada con bastantes, una multa muy grande, creo que también tuvo que pagar cárcel. El caso fue que su prestigio, porque fue una noticia mundial, cayó. Entonces sí se están haciendo esas normas y pues lo bueno es que podían ser unas personas con mucho prestigio, pero la norma es para todos. En cuanto a la parte biológica, nosotros tenemos permisos de que tener, si hacemos una investigación, tenemos que tener nuestros permisos de investigación y recolección y movilización, al igual que las colecciones biológicas no son, son colecciones que están debidamente registradas y las colecciones arqueológicas y paleontológicas también, unas en el Ministerio de Ambiente, otras en el ICANN y otras en el Servicio Geológico. Entonces, tenemos una regulación. Los que no conocen la regulación tratamos capacitarlos, pero como bien saben, muchas veces pues se nos salen de las manos. Publicaciones. Entonces, las revistas debidamente indexadas, pues cuando se dicen recolectamos tanto, se piden eh, el, 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 el permiso de recolección, la constancia de depósito, para asegurar que eso no está como el comentario que hicieron. Pero sin embargo, con el tema de las redes y parte de la ciencia ciudadana, sí muchas personas recolectan, incluso dicen es que yo quiero hacer mi colección propia de insectos, por decir algo, y uno trata de explicar y es bastante complejo. Es decir, todavía nos falta mucho por trabajar en ello, pero ahí vamos, estamos mejor que, por decir algo, que ayer. En cuanto al impacto de las colecciones, de las capturas de las colecciones biológicas, precisamente uno de mis profesores, el profesor Gary Stiles, especialista en aves, él hacía un análisis del impacto que causa la recolección para especímenes biológicos y el impacto es mínimo, teniendo en cuenta muchas variables como en las ciudades, las casas, la cabaña que usted hizo, que no tuvo el criterio de preguntarle a un biólogo, un ecólogo, si había una ruta de migración de aves y todo el tiempo se están a diario las aves que pasaban por ahí, pues están muriendo en sus ventanales. El impacto es mucho mayor en esto. O algo que no queremos asumir, que es en esta nueva normalidad que nosotros tenemos, que son nuestros animales de compañía, perros y gatos, especialmente los gatos, en los cuales pues, es mi gatico todo bonito y sí estoy diciendo, mire, es que están acabando ustedes con las aves, con los murciélagos, para poner dos ejemplos puntuales,
pero mi gato a diario se está comiendo dos aves, tres aves y a él no le digo nada. Entonces, también es una doble moral que trabajamos nosotros como individuos. Entonces, partimos de reuniones como esta, diálogos como este que promueve Juana, en la cual vamos a tener la concienciación de cada uno de nosotros, cuál es el aporte, cuál es el granito de arena que yo estoy dando para impedir este impacto. Pero sí, los impactos en colecciones no son tan, vuelvo y digo, no estamos haciendo las colecciones que se hacían en 1700, en 1800, en los cuales sí a veces arrasaban con todo. Pero ahorita hay una conciencia. ¿Por qué va a recolectar tanto? Le preguntan a uno. Decía yo en la conferencia, medianos, grandes mamíferos, especies en vía de extinción, ojo con eso. Entonces, tiene que haber una justificación muy fuerte para hacer unas pequeñas excepciones. Entonces, sí, estamos cambiando la mentalidad, pero parte de eso nos apoyamos en ustedes que nos están escuchando para que ustedes allá en su hogar, con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, estén comentando y estén reflexionando en esto, porque lo del cambio climático todos tenemos que aportar, no solamente los que estamos en esta línea de trabajo. Bueno, muchas gracias, profe. Si alguien más desea alguna pregunta, bueno, como una curiosidad, yo quería saber si en las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales hay ejemplares de Humboldt depositados allí o si no se cuenta con este tipo de ejemplares o cuáles serían como los más Las antiguos. tradicionales son las de botánica, por la historia del herbario, Mutis, Caldas, pero no de Humboldt, no. Ya, No se habla nunca eh, en zoológico. Bueno, la historia de las colecciones zoológicas es diferente a las de botánica. La de botánica es la que está arraigada a la gran expedición botánica de José Celestino Mutis y precisamente por eso es una de la colección, una buena parte de la colección de José Celestino Mutis está ahí, pero no. ya. Ah, bueno, profe, y otra duda también es sobre el tema de legislación, especialmente pues ahora, pues muchas personas se vuelven, sí, lo que decías tú, como científicos y recolectan cosas, etcétera. E incluso hace poco conocí un lugar de colibríes, bueno, y tienen una cantidad de bebederos como en 30 metros cuadrados, haz de cuenta, no sé, 50 bebederos, ¿no? Y todas las afectaciones que tiene esto, y bueno, vienen muchos turistas pues a tomar fotos y todo, pero qué impacto está teniendo esto, ¿no? Sobre poblaciones y bueno, decían, no, es que están al aire libre estos colibríes, entonces no nos aplican leyes de tenencia de fauna, pues porque son solamente, entre comillas, bebederos, ¿no? Pero bueno, esto a nivel de estrellamientos, accidentes que tienen estos colibríes, bueno, qué impactos tienen, ¿no? Y cómo a veces desde lo que pensamos que está bien, también, pues porque siempre se hace con una buena intención, ¿no? Ayudar a las aves o cosas así. Pero a la larga pues generamos un impacto, ¿no? También. Sí, es un tema muy complejo, hay tanto de largo como de ancho, como se dice. Muy delicado, la gente es muy sensible con respecto a eso. Hacía un comentario yo hace un par de meses a una colega que me decía que su hermana le tenía miedo a los murciélagos, entonces yo le estaba haciendo como comentarios de los murciélagos que le dijera, entonces no sé por qué se puso el tema del colibrí y me contaron que estaba haciendo lo que describes y yo le dije, no, eso no lo debes hacer. ¿Por qué? Porque estamos cambiando parte de lo que estás diciendo, la población, la ruta migratoria, la ruta de forrajeo de ellos, la dieta de ellos, el tema de que estamos poniendo un agua azucarada, no miramos esos pequeños detalles. O sea, cuando tú lo empiezas a ver como lo veía Humboldt, la anatomía, la morfología, la dieta, usted empieza a decir la fisiología, una variable muy importante que falta mucho por estudiar de eso. Entonces usted dice, no, es que no se le puede porque el azúcar tiene estos compuestos, estos químicos. Fue imposible y la verdad fue muy complejo. Entonces toca cambiar estrategia de cómo llegar a este diálogo para la comprensión, pero desde, eh, toca
inventarnos entre todos, así que el que tenga la fórmula, por favor, compártala, porque sí necesitamos con urgencia que en ciertas partes de las comunidades nos escuchen las sugerencias que estamos dando, porque sí, aquí estamos priorizando el tomar fotos y estoy ganando unos recursos trayendo a los extranjeros, pero también tenemos que tener en cuenta esa comunidad. Volvemos al ejemplo de la chinchona. En ese momento yo estaba explotando para ganarme ese producto para la malaria, sí, un bien propio y humano para todo el mundo, pero acabamos con esos bosques. Es más o menos lo mismo. Seguramente no lo estamos viendo hoy, pero sí lo vamos a ver en el mañana, el tema de estos tipos de recursos de agua o de comida que le estamos dando a diferente fauna. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, profe. un buen trabajo para hacer, porque con argumentos no tan técnicos, sino con la evidencia, es mucho más fácil que la gente nos escuche. Bueno, bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Bueno, todas las conferencias igualmente las vamos a subir a YouTube, entonces las estaremos grabando en nuestro canal y las estaremos compartiendo también para que sirva a modo de repositorio. Y bueno, los esperamos el día de mañana igualmente. Vamos a tener dos presentaciones de Yanina, la doctora Yanina Zamora desde la Ingeniería Geográfica y va a hablar sobre injusticias socioespaciales y salud territorial. Y también el magíster Bolívar Cáceres sobre el estado de glaciares en Ecuador. Y el doctor Alden Yepes va a estar hablando sobre la reconstrucción de caminos prehispánicos en el oeste de Ecuador, básicamente el Capac Ñan, ¿no? ¿Cómo se une eso? Mañana estaremos igualmente desde las 9 a 9:45 y en la tarde desde las 3 hasta las 5 de la tarde conectados. Entonces los esperamos y también invitarles a que nos sigan en las cuentas de redes sociales que tenemos, Instagram, Facebook y YouTube. Sí. Eh, Gracias. Por Aquí en último, el, gracias. perdón, Perdóname. sigue. Por último, gracias, Juana y Luna, por nuevamente por invitarme a dialogar con ustedes y con su público, que es un placer este diálogo siempre con ustedes. muchas gracias, profe. Gracias, Les muchas dejamos gracias. el link de asistencia, igualmente está en el chat. Ya se Sí, los lo volvieron a volví enviar. a poner aquí que están preguntando cómo dejar constancia de su asistencia. Entonces aquí en el chat está el enlace. Y muchas gracias a todos los que pudieron venir y gracias a los ponentes de hoy y los esperamos mañana. Hasta luego.